parashá que nos corresponde esta semana, o la enseñanza semanal, para las personas que no entienden, es la parashá o la enseñanza titulada Bot, que quiere decir ve a Faraón, o ve. ¿Dónde está esa parashá? Está en Éxodo, capítulo 10, del versículo 1 al capítulo 13, versículo 16, y allí es donde Dios encomienda y le dice, ve a Faraón y dile. Hemos aprendido un montón de cosas aquí en esta parashá. Aquí hay enseñanzas para muchos años. Una de las cosas que yo les enseñé es que Dios quería que fuera Faraón mismo que le dijera al pueblo, vete. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo no se quería ir, mis hermanos. Y eso nos pasa a todos. Nosotros vivimos en este mundo y nos comenzamos a encantar con todo lo que el mundo ofrece. Y nos apegamos a esas cosas. Entonces Dios hace que el mundo mismo te diga, hombre, vete de aquí. No te quiero más. Y por eso el mundo te comienza a aborrecer. Dios es tan bueno, mis hermanos. Ojo con esto que le voy a decir. Dios es tan bueno que cuando tú te aferras tanto a alguien que no te conviene, entonces Dios hace que esa persona se convierta como un enemigo tuyo, que no te conviene. Entonces esa persona te está diciendo, vete de mi lado, no te quiero ver. ¿Usted sabía eso? Dios hace eso. Miren, mis hermanos, cuando usted tiene una junta que no le conviene, un amigo que no le conviene, Dios por amor a usted y a su padre, porque su padre está orando y clamándole a él, ¿sabe qué hace Dios? Dios hace que tú le aborrezcas a esa persona, para que esa misma persona te diga, hombre, no te quiero ver, vete de mi lado. ¿Sí sabía eso? Dios logra hacer eso. Entonces, Dios quería que Faraón le dijera, hombre, no los quiero ver más aquí. Porque ya el pueblo de Israel estaba adaptado al sistema de Egipto. Ya estaba conforme a eso. Y nosotros hemos explicado aquí que solamente el 20% del pueblo de Israel salió. También explicamos que en la noche de las tinieblas, Dios le había quitado la vida a muchos israelitas que no creían en Moisés y que no querían irse de Egipto y no querían que se fueran los otros. Porque hay gente que es así. Hay gente que ni entra ni dejan entrar. En Venezuela dice, ni cortan ni prestan el hacha, ni lavan ni prestan la batea. Hay gente que no quieren venir aquí y habla mal de lo que se dice aquí. O sea, ni entran ni dejan entrar. Y así estaban esta gente. ¿Saben qué hizo Dios? Les quitó la vida en la noche. Y entonces los hijos de Israel les tocó enterrarlos para que los egipcios no miraran que les habían quitado la vida. Y muchos de ellos terminaron allá quedándose. No estaban en contra, pero tampoco estaban a favor. Esos estaban tibios. Sí, porque hay gente en todas partes tibia, que no quieren las cosas de Dios, pero tampoco las critican. Están allí, a mí me da igual. Sí, a mí me da igual el azul que el verde, pues es lo mismo. Yo puedo ir a esta iglesia, puedo ir a aquella, en todas partes predican lo mismo. Esos son tibios, se conforman con cualquier cosa. Y así estaban muchos de ellos que se quedaron allí. En esta parashá aprendemos todo eso. Hoy en día, mis hermanos, se está cumpliendo esta profecía, pero no para sacar al pueblo de Egipto, sino para sacarlo de los sepulcros de las naciones. Hoy se cumplen las palabras de Ezequiel, cuando habla acerca de los huesos secos,
que Israel se secó entre todas las naciones. Era un valle de huesos secos y seco en gran manera. Pero comenzó a oír una voz, que es esta la palabra que se está predicando ahora, o que se ha predicado pero que ahora está siendo más extensa, con más poder. Se está alcanzando a la gente se está enterando de que hay un pueblo que está despertando y que está saliendo a carreras del sistema de Roma. ¿Y qué pasó con fulano? No, se fue. Y entonces le dice, no, ese perdió, negó la fe, y por ahí comienzan a decir un montón de cosas. No, fue alumbrado, fue alcanzado por la gracia de Dios, librado del sistema de Babilonia, del sistema romano, salió de Egipto, salió de todas las creencias humanas, vanidad de los hombres, y comenzó a creerle al Dios de Israel, comenzó a entender la Biblia. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso la palabra de Dios dice que no se dirá más, bendito sea el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino bendito el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de entre todas las naciones. ¡Aleluya! Eso está sucediendo ahora, hermanos. Por eso es que la gente está saliendo de las iglesias de congregarse el domingo y dice, no, el día de congregación es el sábado. Por eso la gente está dejando de comer cosas que no tienen que comer, porque están siendo alumbrados, porque hay una voz profética que está hablando, una espada que está cortando a toda maleza y todo espíritu de engaño que nos han tratado de hacer creer por años y siglos. Hoy se está cumpliendo en la actualidad lo que aprendemos en esta parashá. Y así, mis hermanos, lamentablemente, como hubo pueblo que se quedó en Egipto y era pueblo de Dios, ojo con esto, mis hermanos, se lo digo encarecidamente, se lo digo con temor. Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Era pueblo de Dios, pero ese pueblo de Dios no quiso salir. Y dentro de las iglesias cristianas hay pueblo de Dios. Unos están oyendo y dicen, vámonos para no ser culpable de las plagas. Y otros se están quedando allí. Y les voy a decir algo. El que se quiso quedar, le tocó recibir las plagas. ¿Sí sabía usted eso? Cuando la Biblia dice que había luz en la casa de José o en el territorio de los hebreos, recordemos que las tinieblas no respetaron a aquellos que estaban en contra de la salida del pueblo de Israel, aunque eran israelitas. Allá les llegó tinieblas. Allá, hermanos, le llegó castigo, porque ellos estaban en contra de Moisés y que el pueblo saliera. ¿Usted cree que Dios no les mandó las plagas? Claro que se las mandó. ¿Y sabe para qué le mandaba las plagas? Para decirle, salte de allí. Por eso que cuando te está yendo mal, no critiques. Más bien dale gracias a Dios, porque Dios te está diciendo, salte de ese sistema que tiene, o te voy a seguir mandando plagas. Voy a seguir apretando con la correa. Cuando a ti te están saliendo mal las cosas, tú lo que tienes es que preguntarte, ¿por qué te están saliendo mal? ¿Y qué tienes que cambiar para que te salgan bien? No ponerte a pelear y a criticar. Entonces, a los israelitas le estaban cayendo plagas allá, aquellos que no estaban de acuerdo con salir, porque la gente piensa que todos los israelitas estaban en luz. No, habían tinieblas en aquellos que no quisieron salir. Entonces era Dios diciéndole, hombre, sal de allí, porque viene algo peor.
Por eso es que ellos terminaron muertos. Muchos de ellos que estaban en contra de que Moisés sacara al pueblo, Dios envió una plaga y los mató. Entonces, mis hermanos, aprendamos de esto. Porque dentro del sistema cristiano hay pueblo de Dios, muchísimo. Y hay varios tipos de personas. Hay unos que quieren salir y no les ha llegado el mensaje. Hay otros que les ha llegado el mensaje y lo ignoran. Y hay otros que le ha llegado el mensaje y ni salen ni quieren que los otros salgan. No esperen la muerte de los primogénitos. Salgan con las plagas. Salgan primero con el mensaje, porque después del mensaje vienen las plagas y después de las plagas que viene, la muerte del primogénito. Hay que salir antes, hermanos. Hay que ser obediente. Por eso Dios no quiere creyentes, sino obedientes. Sí, la gente piensa que hay que ser creyente. El creyente cree en cualquier cosa. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, no creyentes. ¿De qué te sirve ser creyente si crees en un palo, en una estatua? No, tú tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, el mensaje que se está oyendo en las calles es: hay que salir de allá, pueblo mío. Y hay otras personas que no quieren oír, o hay personas que no quieren oír. Hay personas que no les ha llegado el mensaje, y por eso es tan importante, hermano, que usted comparta los videos. Que la gente sepa que Dios está enviando una palabra profética en este momento. Que estamos en tiempo profético importante, o el más importante de la humanidad. Y que es necesario que los hijos de Israel que están allá en el sistema de Babilonia, o en el sistema romano, llámese cualquier nombre. Usted le puede dar el nombre de una de las 50.000 denominaciones cristianas que hay, porque según parece hay 50.000 denominaciones cristianas. Cualquiera de ellas, usted tiene que salir de allí y regresar a la información que nos traen los apóstoles y que nos trae nuestro Santo Maestro. Salir de allí, pueblo mío. De allá aprendimos eso en esta parashá. Aprendimos algo interesante en esta parashá, y es la muerte del Cordero de Dios, que estaba inscrita aquí en la muerte del Cordero Pascual. La necesidad de ¿qué cosa? De sacrificar el Cordero para salir de Egipto. ¿Por qué tenemos que sacrificar el Cordero para salir de Egipto? ¿Por qué la sangre del Cordero tenía que ser rociado en los linteles y en la parte superior de la puerta? ¿Por qué si no hacían eso no podían salir de Egipto? Como le dijo Dios a Moisés: si no sacrifican el Cordero, se quedan acá. Allí, mis hermanos, hay un montón de enseñanzas. Una de ellas es que sin el derramamiento de la sangre del Mesías, o sin la muerte del Mesías, nuestros pecados jamás serían justificados. Eso lo hemos aprendido acá, la diferencia entre justificar y perdonar. Si usted comete un error y usted pide perdón, usted está perdonado, pero usted no está justificado. ¿O sí? Porque usted cometió el error. Yo te perdono porque yo soy misericordioso, y Dios perdona porque es misericordioso. Pero eso no quiere decir que usted estaba justificado para hacerlo. No es lo mismo ser perdonados que justificados. Les he enseñado tantas veces que el apóstol Pablo habla de la justificación. Y es un tema interesante y muy importante para el apóstol Pablo. La justificación es declararte inocente. El perdón no te declara inocente. Lo voy a repetir. Usted va y le hace un daño a alguien, y luego usted se arrepiente y coge un regalito y va donde esa persona y le dice: hombre, aquí le traigo un regalito porque quiero hablar con usted. Y usted comienza como a suavizarlo, ¿verdad?
y le dice: yo quiero que me perdone, yo cometí un error con usted, le fallé y de verdad estoy arrepentido. Y la persona dice: hombre, este hombre merece que yo lo perdone, y lo perdona. Pero eso no quiere decir que usted no cometió el error. Usted lo cometió, solo que lo perdonaron. Eso lo estudiamos aquí en esta parashá también. Hay una diferencia entre perdonar y justificar. Por eso el apóstol Pablo dice: justificado para con Dios por medio de Mashiach, o de la muerte de Mashiach, tenemos paz para con Él. Usted no puede estar en paz con Dios y vivir en la eternidad con Dios si usted tiene una deuda con Él. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre de Mashiach, o la sangre del Mesías, o la muerte del Mesías? La eliminación de su culpa, porque hay alguien que murió en su lugar, y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y como Mashiach muere en su lugar, entonces usted, a partir de ese momento, por la fe en esa oferta que Dios te da, que es el Cordero de Dios o el regalo de Dios, entonces usted queda totalmente perdonado y justificado. ¿Por qué? Porque usted ya murió y el muerto no se le juzga, ¿o sí? ¿Ustedes han visto alguna vez que han sacado a un muerto de la tumba para meterlo preso? ¿Verdad que eso no pasa? El muerto es muerto. A alguien lo están buscando, un narcotraficante, un asesino, un violador, lo que sea, un ladrón, lo que sea, y en ese momento que lo están buscando, la policía se enfrenta a la policía lo mata. ¿Lo llevan para los tribunales o lo llevan para el cementerio? Hermano, pregúntese usted eso. ¿Lo llevan para los tribunales? ¿Lo llevan para dónde? Porque está muerto, no hay que juzgarlo. Entonces, con la muerte del Mesías se justifica mi muerte. Quiere decir que yo muero juntamente con Él, muerto juntamente con Él, sepultado en el bautismo. Yo morí juntamente con Él. En otras palabras, mi pecado, que merecía muerte, cayó sobre el alma de Mashiach. Y si yo recibo eso por la fe, quiere decir que yo muero con Él. Yo muero con Él. Así que a mí no me está persiguiendo la justicia. Y quiere decir que a partir de ese momento que yo muero, nace una nueva criatura. De la misma manera que el grano de trigo cae en tierra, muere y nace una mata y comienza a dar frutos. Se supone que yo muera juntamente con Mashiach. ¿Para qué? Para comenzar a nacer un nuevo ser y empezar a dar frutos de arrepentimientos y frutos dignos para glorificar a Dios. Si usted no se arrepiente, si usted no muere, usted no puede volver a nacer, porque es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera. Por eso les estoy diciendo que para volver a nacer hay que morir. Y les voy a decir algo más. Para que el Mesías recibiera un cuerpo de gloria fue necesario morir. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque en Adán todos mueren. Nosotros vamos a recibir un cuerpo de gloria porque vamos a morir. Aunque seamos transformados, morimos. Porque en Adán todos, ojo con lo que les estoy diciendo, en Adán todos mueren. Esa es la razón por la cual Mashiach muere. Así que si Él no muere, no puede recibir un cuerpo de gloria. Y si usted no muere al pecado, se quedará con el cuerpo incorruptible. ¿Usted quiere andar con ese cuerpo por allá de trapos, dando pena, vergüenza, escondiéndose porque no le gusta que le miren los remiendos y el mal olor que tiene?
¿O usted quiere andar con un Kevin Klein? ¿O un Polo? ¿O un Armando, cómo se dice? ¿Ah? Armani. Con un Armani, creo que se dice, ¿no? Usted quiere andar con un buen cuerpo, ¿verdad que sí? Con un buen traje. Y cuando uno tiene un buen traje, ¿qué hace? Uno, hombre, se viste y uno sale para la calle para que se lo miren. Mira lo que tengo. Pero el que tiene un traje todo roto, hermano, ¿qué va a estar exhibiendo? Claro que las cosas han cambiado. Hoy en día las muchachas se ponen los pantalones y mientras más rotos, más los exhiben. Antes no. Antes, hermano, para salir con un pantalón roto a la calle era un acto de vergüenza. Pero hoy en día no. Hoy en día a los muchachos les gusta andar con los pantalones rotos. Y antes las personas se vestían los pantalones bien arriba. Ahora se los visten bien abajo. Por eso es que la estatua comienza en oro y termina en barro. Va degradándose. El mundo está degradándose. Antes a las mujeres se les cantaba tan bonito. Tú eres una flor. Yo vivo por ti. Hoy en día se lo dicen hasta como peleado. Y saltan y le hacen con el dedo así como que si le van a dar un tiro. ¿No has visto cómo hacen los raperos? Y pisan y ya se ponen la gorra así de lado y... Hombre, antes se vestían la gente elegante, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y le cantaban una serenata. Y la comparaban con la luna. Y eres más hermosa que la luna. Hoy le van diciendo hasta una mala palabra. Hoy usted no me oye esas canciones, puras malas palabras, hermano. Como han cambiado las cosas, ¿verdad que sí? Y usted se imagina que una muchacha se enamore así, que le digan malas palabras. Eso no está correcto. La mujer debe ser dama. La mujer tiene que ser una dama. Hay una canción muy bonita que dice: sin caballero no hay dama. Porque el caballero es el que hace la dama. A la mujer se le trata bien, con cariño, con amor. El apóstol Pedro dice que a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil. A la mujer no se le puede tratar mal, hermano. Y ninguna mujer debe de aceptarle a un hombre que la trate mal. No. A la mujer hay que hablarle como a una mujer. En el sacrificio del Cordero Pascual hay algo interesante. ¿Por qué Israel tenía que sacrificar un cordero? Bueno, tenía que sacrificar un cordero porque el cordero era un ídolo de Egipto. Y Dios quería mostrarle tanto a Israel que de alguna manera, ojo con esto, mis hermanos, que de alguna manera se le había quedado algo de eso. Lo que está pasando en el mundo cristiano. El mundo cristiano se contaminó con las enseñanzas grecorromanas y elevaron al Mashiach, al Cordero de Dios, lo elevaron a la posición de Dios. Lo convirtieron en un ídolo. Sí, hermanos, porque hay que entender que a Cristo nunca se le reconoció como Dios, sino que fue reconocido en un concilio donde elevaron la posición de Mashiach a la posición de Dios. Y más adelante lo elevan también la posición del Ruach Kadosh o el Espíritu Santo, como dice la Biblia, a la posición también de Dios como la tercera persona. Eso fue un proceso. Los primeros discípulos nunca predicaron que Jesús era Dios o que Yeshua era Dios. No lo predicaron. Ni los primeros creyentes lo creían así. Es más, Pablo nunca escribió diciendo que Yeshua era Dios. Ni lo escribió Pedro. Y mucho menos lo dijo Yeshua. Él nunca dijo que era Dios. Pues si usted me lo busca en la Biblia, pues yo le creo. En la católica, en la cristiana, en donde sea, nunca dice que Él es Dios.
Porque un Dios no puede tener otro Dios, ¿o sí? Y es por eso que la organización de los testigos de Jehová dicen que Jesús o Yeshua es un Dios pequeño. O sea, ellos tienen dos dioses. Un Dios grande que es Jehová y el Dios pequeño que es Yeshua o Jesús para ellos. Si yo digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que yo tengo un Dios. No solamente eso, si yo digo, perdónalos, Padre, es porque le estoy pidiendo a alguien que es mi Dios que lo perdone. Si yo digo, subo a la casa de mi Dios, a la casa de mi Padre, es porque yo tengo un Dios. Si el apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo dice varias veces, y no solamente el apóstol Pablo, sino que también lo dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Jesucristo tiene un Dios. La gente que dice que Yeshua era Dios o tenía un Dios en la tierra, pero que una vez que él fue elevado al cielo entonces dejó de tener un Dios. Yo le voy a mostrar por las escrituras que no es así. El libro de Apocalipsis capítulo 3 dice así: versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Está allí, en las Biblias cristianas y en las Biblias católicas. Y yo me imagino que los testigos de Jehová también deben de tener una, o lo deben de escribir así. Yo voy a averiguarlo, pero voy a verlo, pero me imagino que tiene que estar así. Y eso no ha sido borrado en ninguna de las nuevas versiones. En todas las versiones modernas sigue así. Dice, lo haré columna en el templo de mi Dios. Pues él tiene un Dios. Entonces, ¿cómo es Dios si él tiene un Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿No dice la Biblia, oye Israel, Adonai el Señor, Adonai uno es? Es más, y nunca más saldré de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Cómo le parece? Cuatro veces repite mi Dios. 4 veces. Yo le voy a decir algo y quiero que ustedes entiendan esto y analícenlo, porque aquí se enseña para que la persona analice. ¿Saben por qué le quieren hacer creer a usted que Jesús es Dios o que Yeshua es Dios? Le voy a decir por qué. Porque según ese concepto, él puede hacer algo que usted no puede hacer. ¿Y sabes qué es? Guardar la ley. Como él es Dios, él puede guardar la ley y yo no puedo. ¿Y saben con qué intención están haciendo eso? Con la intención que usted peque. Porque el pecado es la violación de la ley. Como él es Dios, él puede guardar la ley. Y como usted es hombre o mujer, usted no la puede guardar. Entonces, ¿de dónde queda la palabra que dice el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Mashiach? Pues yo no puedo imitar a un Dios, ¿o sí? No puedo. Entonces, en el cristianismo se cree que Yeshua guardó la ley para que tú no la guardaras, que él cumplió los mandamientos para que tú no los cumplas, y que él los cumplió porque era Dios, y que pudo aguantar todo lo que aguantó porque era Dios. Entonces, como él es Dios, yo no puedo hacer lo que él hace. Entonces yo tengo que vivir en pecado porque yo no puedo hacer lo que Mashiach hace. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, que él fue un hombre, tal y cual como nosotros, y que él se sometió a la voluntad de su Dios, y que guardó la palabra de Dios, y que vivió en santidad para Dios, entonces tenemos que hacer lo que hizo Pablo, imitarlo.
ser imitadores de mí como yo de Mashiach. A Yeshua no hay que adorarlo, a él hay que imitarlo, porque él es el modelo. Hay gente que imita a los artistas y te peinas como Rafael, o como el jugador de fútbol, o el que juega tal cosa, o yo me pongo la ropa que se pone Madonna. Sí, a la gente le gusta imitar a los artistas. Hay es que imitar esa Mashiach, a Yeshua, hay que imitarlo porque ese es el modelo que Dios nos dio. Pero usted no puede imitar a un Dios, porque usted no es Dios. Dios no le puede pedir algo que usted no puede hacer, ¿o sí? Si Dios le exige a usted que viva en santidad, es porque hubo un hombre que vivió en santidad. ¿Y sabe por qué Dios le está exigiendo a usted que viva en santidad como vivió él? Porque esa parte, esa naturaleza pecaminosa la depositó él en el Mashiach, en Yeshua. Ahora usted puede vivir como él vivió. ¿Por qué? Porque Dios arrancó esa tendencia al mal y la depositó en el Mesías. Si usted sigue viviendo en la carne es porque le da la gana. Pero si usted cree, si usted recibe por la fe que esa tendencia al mal, Dios la depositó allá en el cuerpo del Mashiach para hacerlo usted una nueva criatura y para que usted pueda vivir conforme a sus mandamientos, entonces usted lo recibe y usted va a ser un imitador de Mashiach. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso es que ellos quieren hacerle creer a la gente que Yeshua es Dios, para que usted no viva guardando los mandamientos. Y es irónico, porque él mismo dice: el que me ame guarda los mandamientos. Pero la gente dice: no, él los guardó para que nosotros no los guardemos. Por ahí tenemos un estudio de eso. ¿Cuántas veces hemos oído decir eso? ¿Verdad? Él guardó todos los mandamientos para que usted no los guarde. Eso es una mentira, porque mientras usted no está guardando los mandamientos, usted está en pecado, y el pecado es lo que lo separa de Dios. Lo que Dios hizo fue quitar su naturaleza pecaminosa y la mía y depositarla en el cuerpo de él. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Hemos explicado la necesidad del derramamiento de sangre, ¿verdad que sí? Yeshua derrama su sangre porque no era justo que él fuera a la tumba con la sangre suya y mía, que estaba llena de pecado, por eso Dios tenía que derramarla. Yeshua fue a la tumba con tus pecados y con los míos. Por eso hay que derramarle la sangre, hay que limpiarle toda esa basura que estaba en el cuerpo de él, que era nuestra. Por eso había que derramarle, se la derramó toda. Dios le quitó todo, salió sangre y salió agua. Y allí estaba saliendo tus pecados y los míos. Y por eso es que el cuerpo del Mesías resucita en gloria. De allí el derramamiento de la sangre del Mesías, de allí la muerte del Cordero. Eso está aquí en esta parashá. Había que sacrificar al Mesías para que nosotros quedáramos justificados. En otras palabras, la paga del pecado es muerte, entonces alguien tenía que morir en mi lugar. Y si yo por la fe recibo esa palabra de Dios, ese regalo de Dios, entonces yo me aferro a su palabra y entiendo que yo tengo paz para con Dios. Y como yo tengo paz para con Dios y la naturaleza pecaminosa mía fue depositada en Él, entonces yo vivo en santidad para Dios, guardando sus mandamientos. Y cuando viene la tentación, yo tengo el poder de rechazar esa tentación porque Dios quitó mi naturaleza pecaminosa.
Usted tiene que creerlo, hermano. Si usted lo cree, cuando llega la tentación, usted se aparta de ella. Porque usted tiene la fuerza del Espíritu que Dios le dio. Este es el nuevo pacto que yo haré con ellos. Sembraré mi ley en sus corazones. ¿Y cómo la va a sembrar en nuestros corazones si no arranca todo eso malo que teníamos nosotros? Arrancó la naturaleza pecaminosa para sembrar su ley acá adentro. Por eso para nosotros es un placer, hermanos, el Shabbat. Por eso lo disfruto. Hay gente que se le hace tan difícil eso. Hay gente que no saborea las cosas buenas. Ayer ese pan estaba tan rico. Delicioso, no. Le quedó a mi esposa delicioso. Prender las velas, comer, dándole gracias a Dios. Todo eso es un placer ahora. Pero hay gente que se le hace tan difícil eso, hermanos. Oh, ¿cómo yo voy a dejar de trabajar el sábado? Si el sábado me lo pagan doble. Ah, así le dicen. Yo mejor voy el domingo. Pero cuando tú entiendes que Dios te sacó todo eso malo de allí del corazón, ese espíritu de ambición, es un espíritu de ambición. Yo voy a trabajar el sábado porque el sábado me lo pagan doble, un espíritu de ambición. Cuando tú entiendes que Dios te arrancó todo eso, no dice, no, hombre, no, el sábado es para mi Señor. Aleluya. Yo voy a guardar el sábado, voy a disfrutar del Shabbat, me voy a gozar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, regocíjate en el Eterno y Él te va a conceder todas las peticiones del corazón, y el domingo vas a trabajar y te va a rendir más el día. Eso es lo que hacemos ahora, como nos rinde tantas cosas que hacemos cuando empezamos a cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, la otra profecía encripta que estaba allí, cuando Dios le dice a Moisés, si no sacrificas al cordero, era precisamente por eso. Porque los hijos de Israel de alguna manera se habían contaminado con las creencias de los egipcios. Y había que sacrificar al cordero. Sacrificar al cordero significa también para nosotros que el cordero de Dios debe ser el cordero de Dios. No debe ser Dios. Eso significa sacrificar al cordero. Si usted no se arranca del corazón que Yeshua es el Cordero de Dios, y usted lo tiene como la segunda persona, como Dios el Hijo, como lo que usted tenga, como Dios y no sé qué cosa, usted no ha sacrificado el Cordero. Necesita sacrificarlo. ¿Y sabes cómo tenían que sacrificar los hebreos al Cordero? Afuera, en el patio, para que todo el mundo supiera de que usted lo estaba sacrificando. En otras palabras, si usted no sale de ese sistema religioso, de allá de donde nos enseñaron todo ese montón de vanidad y mentiras, y públicamente confiesa que eso es una mentira, usted no ha sacrificado al Cordero. Si en su corazón todavía usted tiene a Yeshua en la posición que no tiene que tener, en la posición del Eterno, o si no tiene a Yeshua en la posición que debe de tenerlo, como el mediador, como el Mashiach, si usted tiene a Jesús o a Yeshua como Dios, usted no ha sacrificado al Cordero. En su corazón todavía le queda la levadura de las enseñanzas que recibió de la Iglesia Católica. Yo le invito, hermanos, que lea Juan 17:3. Juan 17:3. En la boca, en los labios de nuestro Santo Maestro están estas palabras: esta es la vida eterna. Pablo dijo que Yeshua tiene un Dios. Pedro dijo que Yeshua tiene un Dios. Los apóstoles lo predicaron. Las escrituras, por todos lados, dice que Yeshua tiene un Dios. La Biblia dice claramente que Dios es uno. Todo el Nuevo Testamento, léalo en su casa, cuando se refiere a Dios, se refiere al Padre. Y cuando se refiere a Señor, se refiere al Mesías, porque Él es el Señor que Dios ha puesto. Eso lo dice claramente el libro de Filipenses. Dios le dio un nombre
para que toda lengua confesara que Yeshua es el Adoni, no que Yeshua es Dios. Para que toda lengua confesara que Yeshua es el Adoni. Cuando encontramos en la Biblia la palabra Dios refiriéndose al Maestro, sencillamente es una mala traducción del griego. Tomás le estaba diciendo Señor mío y juez mío, o magistrado mío, quien me va a juzgar. Es una mala traducción de la palabra juez. Lo colocaron Dios. Pero hermanos, si usted tiene preguntas, no me las pregunte a mí, pregúntele al maestro. Pregúntele al maestro, dígale, ¿tú tienes un Dios o tú eres Dios? Y cuando tú lees la Biblia, de la boca del Mesías, en muchas ocasiones está la palabra mi Dios. Y no solamente esto, en Juan 17:3 dice claramente que la vida eterna es que conozcan al Padre, el cual es el único Dios verdadero. Aparte de todos los versículos en la Biblia del Nuevo Testamento, como se le llama, donde el título de Dios está solamente al Padre. Léalo. Pasa a vosotros de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Adoni, Yeshua el Mesías, o de Jesucristo, como le escriben en español. Léalo para que vean. Y como si fuera poco, en el libro de Apocalipsis, que fue escrito después, casi 70 años después de la muerte del Mesías, comienza de esta manera. La revelación, ojo con esto, que Dios le dio a Yeshua HaMashiach, o a Jesucristo. Así dice, léalo para que usted vea. Y si Él está en el cielo y necesita una revelación de Dios, es porque no es Dios. ¿O sí? Porque un Dios no necesita que le revelen nada. Entonces, hermanos, vamos a estudiar las Escrituras, vamos a aprender, y sobre todo vamos a colocar al Maestro en su lugar, como el modelo que debemos de seguir. No como un Dios que cumple los mandamientos que nosotros no vamos a cumplir. Si no sacrificamos al Cordero, no podemos salir de Egipto. Si nosotros no sacrificamos a Yeshua, como lo tenemos que sacrificar espiritualmente, reconociendo que Él es el Cordero de Dios, en donde Dios deposita nuestra naturaleza pecaminosa, y no que es un Dios, sino que es el Mesías de Israel y del mundo, que por sus logros, sus méritos, miren hermanos lo siguiente, ¿saben por qué Yeshua fue declarado Mesías? Porque vivió en santidad, y eso lo dice Romanos 1, el cual fue declarado Hijo del Eterno por el Espíritu de santidad que había en Él. Vivió guardando los mandamientos. Y si nosotros queremos ser resucitados como Él fue resucitado, según lo que dice Romanos 8, que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo, entonces tenemos que vivir como Él vivió. Y si Él vivió en santidad, nosotros tenemos que vivir en santidad. Si Él guardó los mandamientos, tenemos que guardarlos. Si Él tenía un Dios, nosotros tenemos que tener un Dios. Amén, mis hermanos. Y si Él lo hizo, lo podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque Él dijo, cosas mayores que yo van a hacer. Y usted no puede hacer algo mayor que Dios. Pero Él, como hombre que era, lo pudo decir. Ustedes van a hacer cosas mayores porque yo me voy al Padre. Y el Espíritu que está en mí, el Espíritu que hace que yo viva en santidad, va a estar en ustedes.